Hola, mi nombre es Mario Garza, soy cristiano católico y quería compartir con ustedes algo que creo que ustedes han notado hace unas 4 décadas, ¿verdad? Que la iglesia ha estado cambiando, la iglesia católica ha estado cambiando demasiado. Antes oíamos a los sacerdotes en las iglesias, en las homilías, hablar de kermeses, hablar de dineros, hablar de organizaciones. Y ahora podemos ver que los sacerdotes empezaron ya a predicar a Jesucristo. Muchos laicos empezaron a predicar a Jesucristo. Muchos laicos empezaron a renovar su fe en Jesucristo como católicos y empezar a predicar a este Jesucristo vivo y resucitado. Esto fue porque el Espíritu Santo, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, reveló a un Santo Padre, bueno, a dos, a Juan 23 y después su sucesor, Pablo VI, que la iglesia necesitaba ser renovada, que la iglesia necesitaba un avivamiento espiritual donde el clero y laicos, ¿verdad?, renovaran todos su corazón, volvieran a Dios y predicaran el mensaje de Jesucristo y obedecieran la gran comisión que es formar discípulos. De ahí que se forma el movimiento que no debería ser un movimiento, que es el Renovación Cristiana Católica por el Espíritu Santo, que no debería ser como un movimiento eclesial, parroquial, sino que la visión de Dios era que esta renovación fuera universal, toda la iglesia, no solo fuera un grupo como jornadas, como tantos grupos que hay en la iglesia. ¿Y por qué se llama renovación? Porque nosotros fuimos bautizados desde chiquitos y nuestros padrinos y nuestros papás respondían por nosotros la fe que la iglesia necesitaba. Es decir, aceptar, ¿verdad?, a Dios como Padre, como Señor, como único Dios verdadero, y también aceptar que éramos pecadores, que necesitamos arrepentirnos. Por eso en el bautismo decían, ¿qué pides a la iglesia? Pido el bautismo. Y luego renuncias a Satanás y a todos sus ángeles y a todas sus obras. Y decían nuestros padrinos y nuestros padres, sí renuncian. ¿Crees en Dios Todopoderoso? Sí. Pero ellos respondieron por nosotros. Esta nueva renovación se trata de que cada católico renueve su bautismo y ya consciente pueda decir, renuncio a Satanás, a mi vida pasada. Renuncio y me arrepiento de haberle dicho a Dios que no y vivir bajo mi propia cuenta. O vivir bajo aquella idea de decir, yo y Dios nos llevamos bien. Entonces, ahora tú podías confesar que crees en Dios verdaderamente, que crees en Cristo que vino a la tierra a salvarte, a llevarte al cielo nuevamente, a unirte con Dios, ya que éramos enemigos de Dios y Cristo nos une otra vez a ser amigos de Dios. Ya que el hombre había desobedecido a Dios en un principio desde Adán y Eva, y la desobediencia es pecado, pecado es muerte y muerte es separación. Entonces, al desobedecer a Dios, nosotros estamos en pecado. Y es por eso que nacemos en pecado, con un pecado original. Y ese pecado se borra con el bautismo, cuando entramos en el verdadero bautismo. Y luego en la confirmación, que es lo que llama San Pablo, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo, donde ya el obispo, ¿verdad?, pues nos impone las manos, nos da una cachetadita y nos dice, despierta y vive el Evangelio.
El vivir el Evangelio es vivir la enseñanza de Jesucristo. Es vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, obedeciendo sus mandamientos y estar dentro del reino de Dios. Y que Cristo esté dentro de nosotros, guiados nosotros también por el Espíritu Santo, para que se cumpla la Escritura como dice San Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nosotros vivíamos nuestras propias vidas. Éramos encargados de nuestros propios problemas. Éramos el dueño de nuestras vidas. Estábamos sentados en el trono de nuestra vida. Y cuando conocemos a Cristo verdaderamente, le decimos, Señor, ya no quiero ser yo. Sé tú el dueño, el Señor de mi vida, y encárgate de mis problemas. Es donde dice, si estás cansado y agobiado, ven a mí y yo te haré descansar. Deposita en mí tu cansancio. Deposita en mí lo que tú no puedes hacer. Porque dice Jesucristo, sin mí, nada puedes hacer. No podemos prometer algo a Dios sin fallar. Siempre estamos fallando. Porque no es trabajo de nosotros propiamente cambiar nuestra vida. Es Cristo el que cambia nuestra vida. Esa es la buena nueva. Cristo está vivo y quiere que nosotros vivamos y vivamos eternamente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y he venido porque te amo. Te amo y di mi vida por ti. Para el perdón de tus pecados. Para el perdón de tu vida pasada y que tengas una nueva vida. He aquí que en Cristo todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es cuando nosotros empezamos a cambiar. Y es lo que está pasando ahora en la iglesia. Cada sacerdote que conoce a Cristo de esta forma y empieza, ¿verdad?, a Cristo, a entrar en sus vidas verdaderamente, es cuando empiezan a predicar. ¿Cuántos sacerdotes hay ahora predicando realmente la palabra de Dios, defendiendo la fe cristiana? Y ¿qué estamos haciendo? Decirle a los demás hermanos católicos que Dios, que Cristo está vivo en la iglesia, que ya no está colgado en una cruz, que la victoria está en la resurrección, en la tumba vacía de Jesucristo, que la victoria está en la obediencia y que Él nos acepta otra vez en su reino y que ahora podemos, Él vive en nosotros, porque Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Él lo dice. Y en Él podemos confiar. En Él podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Y este es el mensaje que ha dado últimamente la iglesia. Que Dios nos ama. Que Dios nos ama profundamente. Que mandó a su Hijo único a que muriera por nosotros y que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Estando condenados a una muerte porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Repito, la desobediencia es muerte, o sea, separación de Dios. Estábamos separados de Dios. Cristo viene y nos une otra vez y somos nuevamente amigos de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le reciba se le da el poder de hacerse hijo de Dios. Es decir, nacemos como criaturas de Dios, con un llamado a ser hijos de Dios. Pero depende de nuestra voluntad, de nuestro deseo de volver a Dios. Y eso es, no lo podemos hacer si no conocemos la palabra de Dios. Dice, la fe viene del oír y el oír de la predicación de la palabra de Cristo. Y esto es lo que ha hecho la iglesia últimamente. Muchos laicos y sacerdotes nos hemos dedicado a predicar a nuestros hermanos católicos que no conocen este tipo de relación con Dios y les decimos que Dios está vivo,
y que puede vivir en sus vidas y que pueden ser diferentes. Porque si Dios cambió mi vida, puede cambiar la de cualquiera. Yo tengo esa fe. Y tenemos que decirle lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que decirle 5 cosas muy importantes. Dios nos ama profundamente. Con amor eterno te he amado y he reservado gracia para ti. Pero este amor no lo sentimos totalmente por nuestra vida pasada, por nuestro pecado, por nuestro orgullo, de decir, yo puedo solo, no necesito a Dios, no necesito a nadie, ¿verdad? Que me ayude a vivir mi vida. Nadie me va a decir a mí cómo vivir mi vida. Y ese es el problema del hombre. Entonces tenemos que decirle que están equivocados, que ese camino parece lo correcto, pero es incorrecto, que no es la verdad. La verdad es Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es como dicen muchos que es un árbol con muchas raíces y todas las raíces van al árbol. No, aquí hay nada más un solo camino, y el camino es Jesucristo. Él se entregó por nosotros. Dios nos ama. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, el primer punto es estar seguros que Dios me ama y cómo se manifiesta ese amor en mi vida. Y luego arrepentirnos y tener la experiencia del perdón de Dios en nuestras vidas. Y luego creer que Jesús vino a la tierra. Que Jesús vino no para otra cosa, sino para estar dentro de nosotros, que creamos en Él para que nosotros tengamos vida eterna y volver al Padre. Pero Él es el dueño de nuestra vida, el Señor. Y podemos ver entonces que Dios nos ama, que si nos arrepentimos este amor, ¿verdad? Empieza a manifestarse en nosotros, que Jesucristo vino para mostrarnos el camino hacia Dios y cómo vivir dentro ya de este amor y de este arrepentimiento, y que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es Señor, el Kyrios, el dueño de todas las cosas. Y cuando Él se fue, promete a nosotros un consolador, un paráclito, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. No es que ya no tengamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llega la promesa de Dios, renueva en nosotros, vive en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos hace claramente obedecer a Dios en Cristo, en el camino de la iglesia peregrina que es aquí en la tierra, haciendo las obras que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos que es una buena obra. Dios ya tiene unas obras para nosotros. ¿Cuáles son estas obras? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estos son sus frutos: amor, paz, benignidad, paciencia, dominio de sí mismo. Esos son los frutos que debemos de manifestar. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro prójimo. Porque ámate a ti, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero para amar al prójimo y para poder desbordar este amor hacia el prójimo, necesitamos que Dios mande su amor a nosotros y que este amor de Dios desborde hacia los demás. Y es cuando podemos nosotros servir. Es cuando nosotros estamos sirviendo. Pero necesitamos tener un fuerte examen de conciencia y decir, ¿verdad? Estoy mal, estoy siguiendo este camino que está equivocado y quiero volver a Dios. Busca a Dios mientras puedas hacer eso. Te recomiendo
que ya dejes de ser un católico nominal, porque son 3 tipos de católicos que tenemos. Los católicos nominales que nacen en la fe de sus padres y siguen las tradiciones y los ritos y todo, y ya con eso, ¿verdad? Y no quieren conocer otra cosa porque tienen miedo. Cuando hablamos de estas cosas, nosotros que somos católicos, nos dicen claramente, oye, yo no necesito eso, tú lo que quieres es como lavarme el cerebro y que yo me vuelva fanático. Pero esos católicos son los que necesitan conocer el verdadero Jesucristo. Y luego están los católicos cristianos, que primero son católicos, quieren estar seguros de ser católicos y luego seguir a Cristo. Si yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y me salgo tantito, ¿verdad? De los ritos y esto, tengo miedo. Entonces no comprenden muy bien esto y también tenemos que decirles, ¿verdad? Que primero hay que ser cristianos y que estamos dentro de la Iglesia Católica, que servimos en la Iglesia Católica. Estamos en Cristo, siendo cristianos, pero estamos en la universalidad de la Iglesia. Nadie nos saca de esta universalidad de la Iglesia. Somos católicos y somos orgullosos de estar dentro de la Iglesia fundada por Cristo en los apóstoles. Por eso es Iglesia apostólica y romana por la sede que está en Roma, con el sucesor de Pedro, ahora el Papa Francisco. Y recuerden lo que dijo el Papa Pablo II. Prediquemos el Evangelio de siempre. Es muy sencillo. Díganles que Dios los ama. Dios te ama. Arrepiéntete de tus pecados. Jesucristo vino a morir por ti en la cruz. ¿Quieres ser el Señor de tu vida? Y recibe la promesa del Espíritu Santo para que puedas predicar a este Cristo vivo en la tierra. No solo a los católicos, sino a cada persona que te encuentres. Pero primero sé cristiano y luego católico. Somos cristianos católicos, servimos en la Iglesia Católica. Eso es, arrepiéntete, vuelve a Dios. Y ahora deja, ¿verdad? Las cosas pasadas y deja que Cristo cambie tu vida totalmente. Este es el mensaje que quería darles. Y volverte a repetir, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y renueva tu bautismo. Renueva, busca un grupo de renovación. Busca un sacerdote que veas que predica a Cristo. Busca un hermano, si alguien de tus amigos sabes que es cristiano católico, pregúntale y él te va a ayudar a que renueves tu bautismo y tengas una vida nueva. Soy Mario Garza. Conocí a este Cristo el 9 de abril de 1972 y de esa fecha hasta ahora he predicado este sencillo evangelio. Conviértete, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y vive felizmente con una vida nueva, eterna en Cristo Jesús. Dios los bendiga.